¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Hoy hemos decidido hablar de nutrición infantil. A partir de hoy vamos a iniciar aquí en directo de Canal Capital un especial sobre este tema importante, la nutrición infantil. Pautas para un buen crecimiento. Hoy vamos a iniciar con este especial y lo vamos a hacer cada lunes. Cada lunes vamos a estar hablando sobre este tema que es importante, cuáles son las pautas de alimentación que debemos seguir nosotros como padres de familia, cómo están las cifras en cuanto a desnutrición, en cuanto a obesidad, que tenemos unas estadísticas bastante interesantes, y en general por qué es importante cuidar la nutrición de nuestros hijos. Los invito inmediatamente, son las 6 de la tarde, 32 minutos, y los invito ya para que participen y hagan parte de esta conversación que vamos a tener con dos especialistas. Ahí está 457-8300, extensión 5225 y 5226. Salimos como siempre a la calle porque nos interesa saber y medirle un poco el pulso a la opinión de la gente. ¿Cuál cree usted que debe ser una alimentación saludable para sus hijos? Con el Voz Pop ponemos este tema en contexto. La primera alimentación fue la leche materna, que es lo más importante para un bebé. Después sus proteínas, su leche, sus huevos, sus carnes, todo lo que realmente un bebé necesita, ¿no? Para poderlo alimentar y tenerlo sano. Cosas de campo, con verduras, frutas, todo del campo. La leche de la vaca. Su proteína, su verdura, su frutica. Sopa seco y jugo. El arroz, papa y carne y ensalada y sopa. Donde se alimentaban a ellos con en ese entonces tetero, leche materna, y lo que se utilizaba en ese entonces pues se creaban bien fortachos porque no habían tantos químicos como lo que hay hoy en día, que los pobres niños que están levantando hoy en día pues están muy desnutridos. Quisiera devolver al pasado para criarlos bien. Con el desayuno por la mañana chocolate, pan y huevito. El almuerzo pues como él está en el jardín, creo que les dan pues lo que es sopa y seco, y en la comida pues cuando le puedo le doy seco y si no le doy sopa. Una alimentación balanceada, que siempre que frutas, que las verduras que son muy importantes, carne, muy poco la carne roja, pero sí deben consumir. Muy bien, 6 de la tarde, 34 minutos, y para hablar de este tema están hoy con nosotros Heidi Arévalo. Ella es magíster en estudios sociales, tiene ya cerca de 17 años de experiencia en el trabajo con la niñez y la adolescencia y personas afectadas por todo tipo de violencia. Actualmente es gerente de gestión del conocimiento de World Vision Colombia. Y Claudia Sánchez también nos acompaña hoy. Ella es trabajadora social con más de 20 años de experiencia en programas sociales para la niñez afectada por violencia doméstica, social, armada, económica y política. A las dos les agradezco por acompañarnos esta noche. Es un gusto estar acá. Muy bien. Es un tema que interesa, obviamente, no solo a los padres de familia, sino porque es un tema de interés público, ¿cierto? Yo quiero que comencemos, como casi siempre lo hacemos con algunos temas, ponerlos en contexto, con algunas estadísticas o algunos datos que ustedes tengan, bueno, de acuerdo al trabajo que vienen realizando, ¿verdad? El trabajo social que realizan con esta población vulnerable, con la niñez, con adolescentes. ¿Cómo está hoy día, cómo están las cifras en cuanto a lo que es nutrición en nuestros niños? ¿Cómo se están alimentando nuestros niños? Bueno, definitivamente el tema de la desnutrición sigue siendo un asunto crítico en las zonas rurales, mientras que en la ciudad tenemos un 11% de casos de niños con desnutrición. En las zonas rurales el porcentaje sobrepasa el 17%. Eso lo que nos quiere decir es que en el tema de desnutrición hay un indicador de inequidad social que es necesario seguir atendiendo. Y entre el 2005 y el 2014 murieron más de 15.000 niños por razones asociadas a la malnutrición. Es importante aclarar que hay una diferencia entre desnutrición y malnutrición. No son la misma, no significan lo mismo, aunque los efectos socialmente tengan unos resultados devastadores para la niñez. Sí.
Eso es bien importante. Yo creo que hay que hacer como la salvedad de qué es desnutrición para que quede bien claro cuál es la diferencia entre desnutrición y malnutrición. Sí, doctor. Sí, es importante entender que cuando hablamos de desnutrición se ve afectado el desarrollo, crecimiento de los niños y de las niñas. Y estamos hablando de la carencia de los nutrientes necesarios para su adecuado desarrollo. En el caso de malnutrición, estamos viendo también nosotros hoy en día unas cifras muy elevadas de niños y niñas que presentan ciertos grados de obesidad. Entonces, hay también unos imaginarios en torno a la alimentación de los niños y de las niñas, más prácticas que también han incidido, el sedentarismo, por ejemplo, la falta de prácticas deportivas, de actividad física como tal, que han incidido también en que se estén presentando estos casos de malnutrición. Entonces, por eso es importante hacer esa salvedad. Muchas veces nos quedamos con el niño que vemos muy gordito, muy cachetoncito y decimos, vea, él está bien porque está gordito. Está nutridito. Desafortunadamente, una de las expresiones de la desnutrición se evidencia con unas características asociadas también a características físicas de este tipo. Entonces es importante conocer qué necesidades a partir de la edad en que se encuentran los niños y las niñas requieren los niños y niñas para tener un adecuado desarrollo que realmente contribuya a las necesidades que tienen ellos. Sí, a propósito, doctora Claudia, de eso que usted decía, y de acuerdo al estudio de nutrición, pues en Colombia más reciente, disminuye entonces la desnutrición, pero aumentan los casos de obesidad en los niños, ¿cierto? Explíquenos para profundizar y ampliar un poco más esta cifra. Claro, las prácticas de malnutrición que acompañan la dieta de los niños y de las niñas ha llevado también a que se presente un desequilibrio. Tenemos dietas que son muy ricas en harinas, carbohidratos, que no necesariamente son la fuente que los niños requieren para su desarrollo. Entonces, eso sumado a falta de hábitos saludables, los niños permanecen, sobre todo estamos hablando de niños que se encuentran 6, un poco mayores, entrando a la adolescencia, que permanecen gran tiempo, por ejemplo, al frente de un televisor, juegos de video, haciendo muy poca actividad física, como una asociación también de efectos frente a su desarrollo, y por eso también se ve asociado ese incremento. Sí, doctora Heidi. Sí, creo que es importante situar que no es que la desnutrición haya disminuido, sino que el índice de sobrepeso nos aumentó más de lo esperado, lo que no quiere decir que la desnutrición nos haya reducido. Entonces estamos hablando que el sobrepeso aumentó en el quinquenio de 2010 a 2015 de 18.8% a 24.4%. Que realmente es alarmante porque nos está diciendo que está en evidencia no solamente un problema de falta de consumo de nutrientes, sino que no estamos consumiendo los nutrientes que son adecuados para el desarrollo de los niños y las niñas. Sí, y el tema aparte de la lactancia materna, ¿no? ¿Qué han encontrado ustedes en cuanto a esta práctica, digamos, la lactancia materna exclusiva? Si las mamás somos conscientes de eso, si la estamos dando, si se está haciendo, ¿qué han visto ustedes? Sí, es importante decir que aunque la lactancia materna como práctica aumenta, el tiempo de práctica de lactancia exclusiva ha reducido. Y ha reducido porque las madres deben salir a trabajar, deben salir a cumplir algunos compromisos, que la lactancia materna no es un asunto de una decisión únicamente unipersonal de la madre con el niño, sino que alrededor de ella hay unos factores sociales, laborales, que están incidiendo para que la lactancia materna se prolongue con ese criterio de exclusividad que debe tener. Es decir, comenzamos a darle la leche materna a nuestros hijos, pero suspendemos ahí el proceso. Digamos, ¿cuántos meses aproximadamente? 3 meses, que es el tiempo de licencia materna. Y licencia en el caso de una mamá que se encuentra empleada. Si estamos hablando de mamás que se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad, es mucho menor el tiempo de lactancia exclusiva, desafortunadamente. Aún hay bastantes creencias que no favorecen la lactancia.
¿sí? Entonces muchas veces se asocia la cantidad de leche con relación a las necesidades del niño o de la niña, y todos estos mitos y creencias que hay interfieren en que el proceso se dé de una manera adecuada, siendo el factor más protector para los niños y las niñas en sus primeros meses de vida. ¿Qué tipo de mitos, por ejemplo, que siguen todavía existiendo en cuanto a la lactancia? Que no es suficiente, por ejemplo. Que la leche que usted da, por ejemplo, se asocia a las condiciones nutricionales de la mamá. Entonces usted en las condiciones que está, pues la leche que produce no es suficientemente, cubre las necesidades del niño o de la niña. Entonces eso empieza a generar... Eso lo que dice la mamá, pero realmente quien debe decirlo es el pediatra, claro, ¿no? Cuando va uno y lo pesa y todo eso, pero uno siempre siente que... La presión que no lo está, social. Sí, exacto, no lo está alimentando lo suficiente o no está engordando lo suficiente, ahí va subiendo de peso muy lentamente. Exacto. Y sí, es una creencia, sí es cierto. También el tema de la dependencia, es que vamos a generar dependencia en el niño y entonces cuando haya que hacer el proceso de desapegarse la madre del niño, el niño va a sufrir cuando existen 1000 maneras y todos unos protocolos de cuidado y de almacenamiento de la leche materna para que la madre pueda irse a trabajar o seguir su rutina y el niño pueda seguir consumiendo la leche materna. Muy bien, los invito para que participen y hagan parte de esta conversación que tenemos hoy aquí en directo de Canal Capital, hablando sobre nutrición infantil, cuáles son esas pautas para un crecimiento saludable, cómo estamos alimentando nosotros a nuestros hijos. Ahí está siempre apareciendo nuestra línea telefónica, me voy inmediatamente con pregunta de nuestros televidentes. ¿Cómo prevenir el sobrepeso en los niños? Bueno, antes de hablar de cómo podemos prevenir el sobrepeso en nuestros niños, habíamos dicho que según este estudio ha aumentado la obesidad. ¿Cuáles son las principales causas que ustedes han detectado del por qué este sobrepeso en los menores de edad? ¿Qué es lo que está incidiendo ahí? Un estilo de vida sedentario, que era lo que decía Claudia hace un momento, un estilo de vida donde el niño ya no sale a la calle por 1000 razones, hay razones de seguridad, pero también hay razones donde ya no encuentran una motivación por la actividad física, y la actividad física se ve sustituida por el sedentarismo que ofrece el acceso a la tecnología o a otro tipo de dinámica, la televisión, por ejemplo. Pero también está asociado a la alimentación, y es que están consumiendo los niños y las niñas. Tenemos en este momento una oferta en el mercado de productos hipercalóricos, de productos azucarados, de productos que no compensan ningún valor nutricional, pero que sí resultan atractivos para los niños. Y una de las causas, doctora Claudia, usted me dirá, es precisamente esa publicidad engañosa que utilizan muchas empresas también para promover, para vender todos estos productos que son ultraprocesados, ¿no? Para niños y para niñas. Eso influye muchísimo. Claro, y es muy atractivo para ellos, ¿no? Entonces, muy frecuentemente vemos también que en las dinámicas en el hogar es más fácil para usted ofrecer al niño un alimento ya procesado, que realmente pensarnos en preparar alimentos que nutricionalmente le aporten a los niños y a las niñas. Es muy fuerte la oferta que hay, ¿cierto? Los costos en ocasiones se pueden ver disfrazados, porque muchas veces, por ejemplo, vemos bebidas gaseosas, ¿sí? Que son muy altas en concentración de azúcares con relación a un alimento que se accede una fruta directamente, pero se ha perdido también lo atractivo de que sea para los niños y para las niñas. Entonces aquí vemos también una relación muy directa con los hábitos que se tienen en casa. Si yo no acompaño a los niños y niñas con una alimentación que realmente para ellos sea interesante y atractiva, las verduras, las frutas, pues ellos no lo van a considerar como algo agradable, ¿cierto? Y esto es desde el primer inicio en la alimentación para los niños y las niñas. Entonces, si a ti te ven consumiendo gaseosa todo el tiempo, pues es el referente que yo tengo desde el adulto, y es importante también cómo los acompañamos para generar hábitos que les permitan a ellos tener una alimentación distinta, y es romper muchísimo pues con ese imaginario que tenemos frente al consumo de esto que es tan atractivo a través de los medios, ¿no? Muy bien, esta publicidad que muchas veces es engañosa está generando serios problemas de obesidad en nuestro país, en nuestros niños. Podemos responder entonces la pregunta de nuestra televidente que decía, ¿cómo entonces podemos evitar, qué proponen ustedes, qué aconsejan ustedes, cómo podemos evitar ese tipo de hábitos que están engordando y teniendo sobrepeso a nuestros hijos? Yo creo que allí también el empezar a repensarse, ¿sí? Que es un problema de salud pública,
¿cierto? El que nosotros tenemos que empezar a hablar de esto. Parte desde el cómo concebimos la alimentación de los niños y de las niñas. Nosotros consideramos en ocasiones que alimentar es quitar el hambre, y con esto nos hemos quedado. Entonces no importa lo que estemos dando, siempre y cuando lo que tú estés haciendo es quitar el hambre. Y obviamente si tú te vas a una comunidad más vulnerable, pues finalmente la mayor preocupación es cómo atiendo el día a día, y es donde, bueno, vemos un tipo de preocupación en torno a las dificultades que se dan a nivel nutricional de los niños y de las niñas, pero donde estamos viendo también ese incremento en los casos de obesidad y las implicaciones que esto tiene, porque también está generando otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Que no se habla de esto tampoco tan directamente. Cómo se disfrazan esas condiciones nutricionales que generan tanto problema asociadas a enfermedades, y eso es lo que desdibuja finalmente el problema central con relación a la malnutrición y desnutrición de los niños y las niñas. Sí, y cómo, digamos, cuáles son las consecuencias, usted ha tocado un tema importante, las consecuencias a largo plazo, entonces si no tenemos unos hábitos saludables para nuestros hijos desde pequeños, ¿verdad? Lo vamos a tratar más adelante, doctora, porque ha tocado también un tema, Heidi, que lo conversamos al inicio, antes detrás de cámaras, digamos. Y es este tema de la malnutrición, si es solo un tema clínico exclusivamente, o es un tema de salud pública. La OMS hace menos de 10 años dijo: el tema de la desnutrición no es un tema clínico exclusivamente, es un tema de salud pública, porque los efectos que tiene la desnutrición y la malnutrición se miden en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y se miden para países en vía de desarrollo por el tema de productividad. Un niño que tiene problemas de desnutrición a temprana edad tiene mayores probabilidades de, en su vida adulta, tener menor productividad, y eso para un país representa todo un costo. Entonces el tema que queremos situar, y desde donde nosotros lo trabajamos, siempre es la dimensión social de la nutrición, y la dimensión social como un asunto de política pública, como un asunto de salud pública y como un asunto de compromiso público. Es la triada que nosotros hemos querido posicionar para abordar el tema de la desnutrición y de la malnutrición. Muy bien, me voy inmediatamente a la línea porque ya tenemos llamada telefónica. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola. Hola. Carmen, ¿estás? Ahí parece que ahí está, pero no nos habla. Bueno, Carmen, estamos acá pendientes de tu llamada para que insistas y te puedas comunicar con nosotros aquí a nuestros estudios En Directo de Canal Capital. Hablábamos entonces de este compromiso que debe existir, porque evidentemente es un tema de salud pública. ¿Qué trabajo se está realizando desde, digamos, organizaciones como las que ustedes dirigen, o en las que vienen trabajando hace muchísimo tiempo? ¿Qué trabajo se está haciendo? ¿Qué trabajo está haciendo el Estado precisamente por mejorar estas condiciones? Hay una dimensión educativa, y es: formemos y capacitemos a los padres y madres de familia, a los cuidadores de los niños y las niñas, para que en efecto sepan, como la pregunta de la televidente de hace un momento, ¿qué debemos hacer? Y qué debemos hacer es qué deben consumir y qué no deberían consumir los niños y las niñas. ¿Qué tipo de actividades deberían desarrollar o no? Ese es un componente educativo que lo ofrece tanto los programas de gobierno como los programas de organizaciones de la sociedad civil como la nuestra. Y hay un componente que es de asistencia, porque definitivamente el tema de desnutrición, al ser un indicador de inequidad social, nos está diciendo: acá hay un problema de acceso a los alimentos. Y hay un problema de acceso a alimentos que hay que resolver, porque el tema de la desnutrición pasa por ahí. Y por ahí también trabajamos el asunto. Pero hay un tema estructural, y tiene que ver con cuáles son las condiciones sanitarias, de saneamiento básico en la que viven los niños y las niñas, en las que están creciendo. ¿Cuál es la calidad del agua que están consumiendo? ¿Cuál es la calidad de sanidad de sus hogares? ¿Eso está pasando o no está pasando? Porque pueda que hayan padres de familia que sepan que hay que darles el jugo en lugar de la gaseosa, que hay que darles la verdura en lugar de la harina.
Eso pueda que se resuelva, pero si la casa, si la calidad del agua no está garantizada, si no hay un saneamiento adecuado en el hogar, si no hay un lavado de manos adecuado para el consumo de los alimentos, lo que el niño consuma no le va a nutrir y le va a generar un mayor riesgo de desarrollar enfermedades diarreicas, y eso hace que inmediatamente descompense todo el valor nutricional. Eso que tú decías ahora de tener acceso permanente a los alimentos es de lo que llaman la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Eso expliquémoselo bien a la gente, porque eso depende entonces de ¿qué? De las condiciones y de la situación económica de cada familia, o con qué quiere decir exactamente tener acceso permanente a los alimentos que sean de óptima calidad, etcétera. La seguridad alimentaria está ligado a la capacidad que tienen las familias de generar ingresos para conseguir los alimentos que requieren para el consumo. Y la seguridad alimentaria tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que yo como padre de familia, como madre de familia, tenga cómo darles de comer lo que mi familia necesita. En cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Y en cuanto a calidad. Sí. Muy bien. Los invito para que participen de nuestro programa. Siempre está apareciendo nuestra línea telefónica y hagan parte de este espacio que es de ustedes. Lo hacemos siempre con temas que sabemos que son de muchísimo interés para todos ustedes, nuestros televidentes. Gracias siempre por seguirnos. Estoy aquí pendiente también de recibir sus comentarios, sus opiniones. Tenemos acá dos especialistas que nos están ayudando a entender este tema de la nutrición infantil. ¿Qué es lo que pasa con nuestros niños hoy? ¿Por qué están obesos los niños de nuestro país? De eso hemos decidido hablar hoy aquí en directo de Canal Capital, así que estoy esperando sus comentarios y también, por supuesto, sus llamadas telefónicas para que nos cuenten su experiencia, ¿verdad? A veces la gente nos llama para contarnos algún caso en particular que esté sucediendo o darnos simplemente su opinión, que para nosotros obviamente es bien valiosa. Sobre el tema de la publicidad, por ejemplo, doctoras, no se ha podido regular esto por parte del Estado tampoco, ¿no? No hay como unas medidas efectivas. Aquí ya nos están entrando mensajes, ya los voy a leer, como unas medidas efectivas para controlar el tema de la publicidad engañosa. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, digamos que eso es un tema de compromiso en el que no deben mediar el interés en el mercado, pero es un asunto complicado porque siempre van a reñir quienes controlan el mercado del consumo, sobre todo de las bebidas azucaradas, que no son aptas para los niños, y su relación con la comunicación, entonces, con los medios de comunicación. Entonces, ese es un tema muy sensible. Por eso la apuesta siempre va a ser desde los procesos de educación y desde la sensibilización que se logre hacer en las comunidades de base y con los padres de familia directamente. Sí, con los padres de familia directamente. Acá me están preguntando precisamente a través de Facebook Live, ¿qué tanto es importante el ejemplo de los padres? Claro, lo que mencionábamos hace un momento, o sea, los niños están aprendiendo permanentemente y las prácticas que yo promueva en el hogar pues son las que los niños y niñas van a seguir. Entonces, si yo mantengo una alimentación adecuada, equilibrada, pues es mucho más fácil que los niños y las niñas lo asuman de esta manera. Hablábamos del componente de educación que se acompaña con los padres y madres principalmente, con los cuidadores, el trabajo que se ha articulado también con las mismas instituciones educativas para poder generar mayor conciencia frente a esto. Es un tema de educación. Y ahí debemos nosotros seguir haciendo como una presión mucho más fuerte, porque claro, como mencionaba Heidi hace un momento, el peso que tiene pues toda la demanda que hay, la publicidad que se tiene de otros productos, pero es cómo llegamos a las familias para entender, ¿cierto? Reflexionar en torno a lo que implica para los niños y las niñas. Ahora, en cuanto al acceso, cómo orientar en alternativas que realmente sean asequibles para las familias, que realmente permitan hacer esa contribución en las condiciones nutricionales, pero que también les permita a ellos poder acceder, porque muchas veces en el discurso se nos queda esto no es lo correcto, pero ¿qué hacemos? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ¿Cómo entonces? Orientamos? Entonces también creo yo que hay iniciativas muy valiosas frente a esto que enseñan de cómo acceder a alimentos que sean con un alto valor nutritivo, pero que no necesariamente sean costosos, ¿sí? Bueno, Víctor Reinaldo Simancas nos manda saludos, Jesús Maguín dice excelente información, nos saluda Armando Llanos, nos saluda desde Houston Rudin Alexander González. Acá tenemos una pregunta, Daisy Sánchez Roa dice, ¿qué hay de cierto que la bienestarina es transgénica? ¿Qué le podemos responder?
Si tenemos la información, no tenemos por qué, siempre lo digo yo, tenemos que ser muy honestos con la información claro. que nosotros damos acá, porque siempre este espacio está hecho precisamente para darle consejos a la gente, recomendaciones a la gente, para que puedan tomar mejores decisiones. Entonces, si hay un tema que obviamente no manejamos, no podemos ponernos a inventar. Bueno, aquí estoy atenta, ya nos están entrando otros mensajes que ya los voy a leer. Entonces, no sé si nos vamos a la pausa, producción. Vamos entonces a la pausa, que es breve, así que no se muevan ahí, estén conectados con En Directo de Canal Capital. Antes, el dato. Y aquí lo tenemos. Dice, el sobrepeso y la obesidad se han transformado en problemas de salud importantes en América Latina y en el Caribe, donde el 7% de los menores de 5 años ya presenta índices de sobrepeso. Esto en América Latina. Esto según la UNESCO. Pausa y volvemos. Sabemos que la literatura es tu pasión. Por eso te traemos todos los detalles de la Feria del Libro, del 17 de abril al 2 de mayo. Solo por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. La alegría pascual debe caracterizar a los discípulos de Jesús, porque nuestro Maestro venció la muerte y nos ha prometido que también nosotros resucitaremos y viviremos con Él para siempre. Ese gozo debe llenarnos, es un regalo del Espíritu Santo, es el resultado de su presencia, de su paz, de su amor. La alegría cristiana no debe hacernos olvidar las dificultades que se presentan en la existencia, la enfermedad, dolor, angustias, miseria, violencia. Es decir, no es un gozo ingenuo, sino la seguridad de que Cristo venció el mal y que de su mano también triunfaremos. Son la fe y la esperanza ciertas de que en el nombre de Jesús seremos salvos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Bueno, pues tan chistoso, ¿saben? Bienvenidos a La Vocera del Televidente. ¿Vocera del Televidente? ¿Y ese programa qué es? ¿No sabe qué es La Vocera de Canal Capital? No, ¿y usted qué hace acá? Yo soy la vocera de Canal Capital y estoy aquí precisamente para garantizar el derecho que tiene la audiencia de opinar sobre la programación de Canal Capital. ¿Y qué toca hacer para participar? Es muy fácil, solamente hay que escribir a este correo electrónico y listo. Pues entonces voy a escribir inmediatamente. No se pierda La Vocera del Televidente, de lunes a viernes a las 12:55 de la tarde, por Canal Capital. Bogotá es una ciudad que tiene enormes retos en materia de movilidad, de seguridad, pero también de salud, de educación y de oportunidades. Para las mujeres, sin lugar a dudas, se está librando una lucha muy importante en materia de equidad. Pero la clave de todo esto es que podamos generar una verdadera cultura ciudadana, donde todos quepamos, donde todos nos sintamos cercanos, y en eso es clave la cultura ciudadana. Opina Bogotá está contigo en cualquier lugar. Lunes, martes, miércoles y jueves, 8:15 de la noche, por Canal Capital. Muy bien, 7 en punto de la noche. Miren esto, los niños que sufren de anemia o desnutrición y los que se enferman con frecuencia son más temerosos que los niños saludables. Además, muestran menos interés en jugar, explorar, interactuar con los demás niños. Estos niños requieren estímulo, atención y cuidados especiales para comer, jugar, interactuar con otras personas y así recuperar su salud. Estos son algunos de los efectos, las consecuencias a largo plazo cuando no tenemos una alimentación balanceada, una alimentación adecuada para nuestros niños. Por eso es que hoy estamos hablando acá, que hay unas cifras importantes sobre obesidad en nuestro país. De eso estamos hablando hoy aquí en directo de Canal Capital, para recapitular a toda la gente que siempre se está conectando allí minuto a minuto a nuestra señal en vivo. Los saludamos desde nuestros estudios aquí en directo de Canal Capital. Tenemos otras preguntas, pero quiero irme inmediatamente a redes sociales para ver qué están diciendo en este momento en Twitter. Gustavo, usted que está siempre también pendiente del minuto a minuto ahí en redes. Adelante.
Feliz noche para usted, Luz, para nuestras invitadas y todos los televidentes que se conectan con nosotros en el directo de Canal Capital. Recuerden, pueden seguir nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live, a través de Periscope y pueden enviarnos sus preguntas y opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Esto usando el hashtag En Directo Capital y así usted podrá participar de nuestro tema del día. Vamos a ver qué están comentando nuestros tuiteros, nuestros televidentes el día de hoy aquí en Canal Capital. @Silvia Gómez AN. Los dulces es algo que marca la infancia de los niños. ¿Cómo puedo hacer que mis hijos dejen de lado la adicción de los dulces? Silvia, muchas gracias por estar conectados con nosotros ahí en directo de Canal Capital. Recuerden seguir enviando sus preguntas y opiniones usando el hashtag En Directo Capital. Nuestro siguiente televidente del día de hoy es @MilenitasSoli. ¿Preparar comida rápida en casa es perjudicial en la nutrición de los niños? Gracias por estar conectados con nosotros en el directo de Canal Capital. Recuerden, nuestra línea telefónica está habilitada para que usted envíe sus preguntas, sus opiniones y aquí en tiempo real nuestras expertas responderán sus inquietudes. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, @Rafa Serrano J. ¿Qué alimentos saludables puedo meter en la lonchera de mi hijo que sean de su agrado? Por lo general, deja las frutas. Rafa, gracias por estar ahí pendiente en directo de Canal Capital. Recuerden, sigan enviando sus preguntas, opiniones. Aquí nuestras expertas en tiempo real responderán sus preguntas. Luz, nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en el directo de Canal Capital. Recuerden seguir participando. Muy bien, Gustavo, aquí estoy. Me cogen siempre aquí tomando nota. Le agradezco muchísimo por estar siempre pendiente de lo más importante allí en redes sociales. Tenemos 3 preguntas de nuestros tuiteros. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos se dejen la adicción? Explicaban allí, obviamente que es difícil, ¿verdad? Porque lo invitan a una fiesta, todos están comiendo el masmelo, la cosa, el dulcecito. Entonces, ¿cómo podemos hacer como para, qué le podemos decir para poder dejar esa adicción o ese gusto por los dulces? El tema acá es de equilibrio, ¿sí? Porque no podemos decirle a los niños, ni siquiera a nosotros mismos, que no comamos dulces. El tema es cómo balanceamos y compensamos. Pero cuando hay un exceso en el consumo del dulce, los expertos dicen, generalmente eso ocurre porque hay una descompensación de un valor nutricional que el organismo está necesitando y que se encuentra en las frutas. Las frutas tienen un azúcar natural que no hace daño y cuando nosotros logramos hacer esa nivelación en el consumo de frutas y vamos reduciendo el consumo de dulces, vamos a lograr el equilibrio deseado y vamos a empezar a acostumbrar a nuestros niños a que consuman y tengan una alimentación balanceada. Muy bien, preparar comida rápida, esta comida chatarra que nosotros llamamos popularmente, ¿es perjudicial prepararla en casa? Que a veces tendemos como a hacer eso, ¿verdad? Preparar el perrito caliente allí, vamos a hacer hoy es sábado, hoy comemos hamburguesa. Nos pregunta nuestro televidente, ¿es perjudicial? Creo que el tema también se ha tergiversado, ¿no? Porque sí podemos hacer nosotros los alimentos de una forma mucho más agradable, que para los niños y las niñas sea mucho más atractivo. No es aburrido. Desafortunadamente nosotros nos hemos vuelto el alimento también muy monótono, entonces si hablamos de verduras, no, qué pereza, lo que siempre vemos los niños lo dejan. Entonces hay 2 cosas y lo hemos mencionado. Si no ha sido un hábito que se ha involucrado a los niños desde el inicio, pues claro, va a generar mucha más resistencia y el agrado. Mientras que si esto ha sido incorporado desde el inicio, cuando empieza la alimentación complementaria, pues los niños lo van a tener como parte de su alimentación diaria. Entonces no van a encontrar, por ejemplo, lo que mencionaban hace un momento, que el niño deja las frutas de la lonchera que le han colocado, porque prefiere más pues el paquete y eso es mucho más atractivo. Entonces es también cómo somos coherentes frente a cómo los estamos educando, cómo también favorecemos alimentos que sean agradables. Tú puedes prepararle la hamburguesa, ¿sí? Pero una hamburguesa que se pueda preparar de una manera atractiva, donde incluye las verduras también, y es lo que debemos acompañar en estrategias para padres y madres en cuanto a alimentos que realmente contribuyan nutricionalmente para esa es siempre la duda que tenemos nosotros los padres de familia, el tema de la lonchera, ¿verdad? ¿Qué le metemos a la lonchera a nuestros hijos? ¿Cómo podemos lograr tener una lonchera que sea saludable? Esa precisamente era otra de las preguntas de un tuitero, que no sé si la quieran responder porque entiendo que de todas maneras la experiencia de ustedes obviamente va mucho más dirigida al tema social, que lo hemos estado hablando, este tema de políticas públicas, etcétera. Acá quiero de todas maneras leer a Mes Caro, dice: buenas noches, me gustaría saber qué cosas se pueden incluir en la lonchera de los niños, pues tengo una hija de 5 años y yo pienso que no todo dentro de su lonchera es sano y no le quita el hambre.
No sé si quieren agregar algo, porque de todas maneras quiero decir a todos nuestros televidentes que el tema de loncheras saludables, para que sepan y se vayan preparando ya sus preguntas, vamos a tratar en este especial el próximo lunes. Próximo lunes vamos a tocar el tema de loncheras saludables aquí en directo de Canal Capital para que vayan preparando todas sus inquietudes. No sé, doctora, si quiere de todas maneras adicionar, agregar algo al comentario de la televidente. Claro, es mucho más rápido para nosotros en medio de nuestros afanes tomar el alimento procesado, el juguito que viene en la caja. Estos alimentos vienen elaborados y pues ahí en la descripción que tiene la tabla nutricional pues dice qué aporte dan, ¿no? Pero si esto lo contrastamos con el aporte que da la fruta entera, las alternativas que podemos plantearles a los niños como de otra manera, pues obviamente es mucho más nutritivo, pero también demanda tiempo. Entonces es lo que muchas veces nos gana a nosotros, ¿cierto?, frente a la practicidad. Entonces ahí tenemos que sentarnos a hacer un ejercicio muy juicioso, planear esas loncheras que ayuda mucho más, el diseñarnos unas minutas que ayuden a los papás y a las mamás también a pensarse otras formas. Internet hoy también es un recurso donde da muchas ideas. Los talleres de padres también en algunos casos se han sentado en hacer ese tipo de discusiones y desde la experiencia aportar. Entonces creo yo que hay alternativas que nos puede ayudar, buscar ayuda, orientación también para poder ayudar a los niños y niñas a tener una nutrición más adecuada. ¿Sí? Y sobre todo en un país donde tenemos tanta posibilidad de alimentos variados, frutas, ¿sí? Aprovechar esos recursos que tenemos. A propósito de eso que hablábamos, de qué está haciendo el Estado en lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños en cuanto a su nutrición, hablábamos aquí en la pausa del caso y el ejemplo de Medellín, ¿cierto? Que está promoviendo todo esto de sacar, ustedes me dirán si eso todavía se sigue aplicando, de sacar las bebidas gaseosas de la venta de los colegios públicos. ¿Todavía se está aplicando? Todavía continúa, digamos, esta política. Sí, realmente es una medida muy reciente, es una medida que empezó a implementarse este año con muy buenos resultados porque empieza a promover otro tipo de cultura frente al consumo de alimentos y sobre todo el alimento de la lonchera, que es una de las preocupaciones constantes de los padres de familia. Entonces está vigente y quisiéramos que ese modelo se replicara en otras regiones del país, ojalá en todo el país. Pero tienen ya resultados, es decir, ¿cómo le ha ido con la aplicación de esta medida? No conozco los resultados, justamente porque es una medida bastante reciente. Muy bien, me voy nuevamente con pregunta de nuestros televidentes. ¿Desde qué edad se deben acostumbrar a los niños a comer verduras? Bueno, ahí es importante empezar a tener en cuenta la orientación que da el médico pediatra o nutricionista en el desarrollo, que hace control de crecimiento y desarrollo. ¿Qué es importante? Cómo en la medida que nos van orientando el consumo de esta alimentación complementaria, que sí se la presentemos a los niños de una manera oportuna, agradable, ¿sí? Porque si desde mi mirada como adulto es desagradable, qué maluco, qué feo, pues es lo que yo le voy a transmitir al niño o a la niña. Entonces ya en la orientación que dé el especialista, pues ir integrando los alimentos de acuerdo a la edad que tienen los niños y niñas. Ante todo nosotros hacemos un llamado al cuidado y la promoción de la lactancia materna como un elemento fundamental para asegurar unas condiciones adecuadas para los niños y las niñas y la preparación para el inicio de esa alimentación complementaria. Muy bien, nos siguen entrando y llegando mensajes, aquí los tengo. William Ochoa, saludos, excelente tema. Vivian Sandoval Gómez, qué buen tema. Buenos consejos sobre la comida chatarra. Juan Pablo Orjuela Espinosa, expertas de World Vision Colombia, ONG que trabaja por la niñez más vulnerable. Bueno, otra pregunta que tenemos acá pendiente, que nos hace un televidente, si estas cajas de cartón, la Tetra Pak que llamamos nosotros, en la que vienen empacados como los juguitos y este tipo de alimentos, si pierden con estas cajas valor nutricional o afectan en algún modo la defensa de los niños, ¿qué saben ustedes al respecto? No, por el contrario, de hecho este desarrollo tecnológico se ha basado justamente en prolongar la protección de los alimentos y de su valor nutricional, entonces todo lo contrario, está diseñado justamente para prolongar el tiempo de vida nutricional de cada uno de los alimentos. Bien, estamos ya entrando en la etapa o en la recta final de nuestro programa, tenemos que comenzar a recapitular, a concluir.
¿Cómo podemos entonces garantizar una buena nutrición a un niño? ¿Qué podemos decir a nuestros televidentes, a la gente que a esta hora nos está viendo? ¿Cómo garantizamos una buena nutrición a nuestros niños? Un elemento fundamental del que hemos hablado es el tema de educación. Entonces hay que conocer en qué etapa de desarrollo se encuentran los niños y las niñas, conocer qué necesidades de alimentación requieren para ese desarrollo. No es lo mismo estar hablando los primeros meses de vida con relación a las necesidades nutricionales de un niño de 1 año y así sucesivamente. Otro elemento que consideramos importante y es algo que acompañamos en el trabajo que como organización hacemos y es el monitoreo del estado de salud de los niños y de las niñas y que un componente fundamental es su estado nutricional, porque eso que podamos nosotros anticipar, identificar como riesgo, nos va a permitir actuar oportunamente. Y ahí es donde entramos, las organizaciones, pero también cómo se articula desde las acciones que hay desde política pública, qué oferta hay a nivel institucional, pero es actuar frente a las necesidades y esas situaciones especiales que estamos encontrando. Bueno, quiero agregar uno, ¿sí? Y es, no entendamos el tema de la nutrición como un asunto únicamente físico. El tema de la nutrición tiene un impacto a nivel social, tiene un impacto a nivel cognitivo, el desarrollo neurológico está directamente ligado al desarrollo nutricional. Entonces la dimensión nutricional es tan importante que abarca todas las áreas de desarrollo del ser humano. Y estamos también hablando de cuáles son entonces las consecuencias a largo plazo, cuáles serían esos problemas, cuáles serían esas enfermedades que aparecen, por ejemplo, por una alimentación mal balanceada. Bueno, pues vemos una afectación en el desarrollo de los niños y de las niñas, ¿sí? Hay una etapa de la vida, ¿cierto?, que son los primeros 5 años, que deben garantizarse unas condiciones, no porque después no deba hacerse, pero esto que sucede durante el primer año de vida y luego los primeros 5 años de vida frente al desarrollo del máximo potencial a nivel cerebral es fundamental. Entonces tenemos ahí unas acciones específicas por atender y por eso la importancia de conocer que no solamente es dar el alimento como mencionaba Heidi, sino el impacto que tiene a nivel social cuando hemos hecho una buena tarea frente al acompañamiento de los niños y niñas, que tiene que ver con el acceso a los alimentos adecuados, una dieta balanceada, el acceso al agua, bueno, lo que hemos mencionado, el cuidado que los niños también necesitan, que son elementos fundamentales. Ustedes que trabajan en estas zonas con esta población de la niñez hace muchísimos años, ¿cuáles son como los principales problemas, las principales enfermedades, los principales, sean físicos o sean también sociales, sean emocionales, que viven un niño que no es bien alimentado? ¿Qué ven ustedes? Hay retardo en el desarrollo psicomotor. Los niños no tienen la misma capacidad y la misma fuerza y la misma motivación por jugar, por saltar, por hacer actividades físicas. Hay enfermedades diarreicas constantes, las defensas disminuyen y eso lo escuchamos y lo dice la gente del común, y es que los niños que no están bien nutridos tienden a enfermarse. Sí, eso pasa, y los efectos en la edad adulta es que son adultos que tienden a tener enfermedades como diabetes, enfermedades como hipertensión, enfermedades relacionadas con la anemia, que generalmente causan una incapacidad constante y la productividad baja. Hay un elemento que también me parece importante y está asociado con la violencia, ¿sí? Y es como niños que tienen un bajo desempeño escolar en muchas ocasiones ha estado relacionado con problemas nutricionales y son niños más propensos a ser violentados. Entonces eso es una cadena de situaciones que es muy importante tener en cuenta. Bueno, esa es la importancia precisamente de hablar sobre nutrición para el crecimiento y un buen desarrollo de nuestros hijos. A ustedes, doctoras, gracias por acompañarnos nuevamente, a ustedes como siempre gracias por acompañarnos también, por la sintonía. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo. Feliz noche.